clase número 14 de esta sección o de esta ramo, asignatura llamada herejías contemporáneas, ¿cierto? Y hoy día, martes 13 de diciembre, vamos ya a dar término a este diagnóstico que nosotros hicimos hace muchos meses atrás. Entonces, vamos bien. Hoy día nos toca ver un tema bastante árgido, bastante, diría yo, controversial. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con el famosísimo don de lengua. ¿Qué cosas vamos a ver? O como objetivos de aprendizaje de esta tarde, vamos a ver un breve panorama del trasfondo histórico del don de lengua. ¿Qué dice la Biblia sobre el don de lengua? ¿Son lenguas angelicales? Según 1 Corintios capítulo 13. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Es necesario? El bautismo es una segunda experiencia, como dice Juan Wesley, como dice la mayoría de los pentecostales, que para ser bautizado en el Espíritu Santo yo necesariamente necesito hablar en lengua. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Vamos a ver algunos factores bíblicos a tomar en cuenta sobre el don de lengua. Ese es nuestro objetivo. Sigue siempre el mismo, el marco bibliográfico. Esta vez no voy a hacer el resumen de la clase, aunque está en las láminas. Solamente voy a señalar, estimados hermanos, que el diagnóstico que nosotros hicimos al inicio de esta clase, la segunda clase, nosotros hicimos un diagnóstico. Después que analizamos todo lo histórico, hicimos un diagnóstico del movimiento carismático. Y hablábamos que el movimiento carismático contiene todas estas herejías a nuestro juicio, la confesión positiva y negativa, ¿cierto? Veíamos que señalábamos o estudiábamos que según el movimiento carismático nuestras palabras tienen poder. Yo puedo decir algo y Dios está obligado a obedecer. Después vimos las maldiciones generacionales y decíamos que Dios en ningún caso va a castigar a mi hijo por mis pecados, ¿cierto? Cada cual es responsable de su pecado frente a Dios. Por lo tanto, las maldiciones generacionales, que es una doctrina que el movimiento neopentecostal, el movimiento carismático, ha absorbido de tal forma que ha inventado toda una doctrina o una falsa doctrina que ha engañado a la iglesia. Por lo tanto, es una herejía. Luego vimos la teología de la prosperidad y dijimos que era Dios quien tenía el control de nuestras vidas y que de una u otra manera lo que le sucedía al hombre o a la mujer, en tanto hombre o mujer, era un tema netamente propósito divino. De tal forma que si un hombre era rico o otro era pobre, eso simplemente era una providencia divina y también algún grado de responsabilidad yo tenía frente a mi pobreza o frente a mi riqueza. ¿Correcto? Pero en ningún caso y volvemos al cuarto tema, que era la siembra y los pactos, que en ningún caso yo puedo pactar con Dios en dinero o con elementos que me generan a mí un acercamiento a la gracia divina y que producto de haber pactado una suma de dinero, el Señor me tenga que recompensar porque yo hice un pacto con Él. Decíamos que el único que pacta aquí es solo Dios, entendiendo que hay 3 pactos muy claros en las Escrituras. Hay otros más, pero todos los pactos que vemos en la Escritura ha sido la intervención divina de Dios, del Dios Trino, actuando en favor de su creación. Vemos el pacto de creación, el pacto de obra, ahí en Génesis 2:17, luego el pacto de gracia en Génesis 3:15, luego el pacto de redención que Dios hace con su Hijo Jesús, de tal forma que en el cumplimiento del tiempo Jesús vino a morar a este mundo. Luego vimos los encuentros y los postencuentros, que está basado básicamente en lo que pregona G12 o visión celular, ¿cierto? Que a nuestro juicio es una tremenda mega iglesia
que está esparcido por muchos lugares en Sudamérica. Fui parte, ¿cierto?, de este movimiento, o de este, entre comillas, de esta visión, y Dios afortunadamente me sacó de ahí con algunos dolores, sí, algo yo les comenté. Entonces, decíamos que Dios siempre es el que va al encuentro del hombre, no el hombre al encuentro de Dios, porque veíamos que el hombre jamás puede llegar a tener ni siquiera la intención de buscar a Dios, porque no tiene la intención. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, el pecado lo tiene atrapado, el pecado lo tiene engullido, ¿cierto?, en su voluntad, y está a merced, ¿cierto?, del esclavo, como el esclavo está a merced de su dueño, que es el pecado. Después vimos las declaraciones, decrétalo y decláralo, y veíamos que en ningún caso yo podía decretar o declarar algo y esperar, ¿cierto?, que Dios conceda, ¿cierto?, ese decreto que yo señalé. Y hablaba un poquito de estos pseudo apóstoles que están pululando en Sudamérica particularmente, y en las redes sociales, ¿cierto? Hay muchísimo material que ustedes pueden confirmar lo que nosotros hemos enseñado acá. Y llegamos a este tema que es un poquito controversial, que es el don de lengua. Los milagros y sanidades solamente les voy a mandar material, pero tiene mucha similitud con el don de lengua en cuanto a su continuidad, en cuanto a lo que Dios ha hecho en los apóstoles y qué es lo que hace hoy día Dios con estas cosas. Entonces, por lo tanto, ya ahí está el resumen, mini resumen que hice, y vamos a entrar en la materia de hoy día. El resumen se lo dejé en la PPT que les envié hoy día. Son interesantes, léanla. La verdad que me costó bastante hacer este trabajo de el don de lengua, ¿cierto? Voy a tomarme la misma libertad de aplicar el capítulo 17 de los Hechos para hablar sobre el don de lengua. Dice la Biblia en el versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, yo les pido, amados hermanos, amados hermanas y hermanas en Cristo, que tengan la misma actitud de los hermanos de Tesalónica, o sea, de los hermanos de Berea, perdón, ya sean más solícitos que los hermanos de Tesalónica, de cierta manera. Tengan esa actitud de los hermanos de Berea, y lo que vamos a exponer hoy día, con la ayuda del Señor, sea de su bendición, sea de su claridad, y frente a esta cosa que es llamada el don de lengua, podamos hablar algo sobre el tema. Creo que debemos escudriñar todo a la luz de la Biblia, para saber que lo que se nos está diciendo es así o no, ¿cierto? Los hermanos Berea tuvieron esta actitud. Aquí hay algunos errores muy claros respecto al don de lengua, pero muy básicos, que originan todo este problema. Me gustaría decir que estos errores son productos de la ignorancia, pero la mayoría de las veces no es así. Y en este caso estoy hablando de algunos siervos que debieran contar con una mínima capacitación teológica, especialmente en estos tiempos. Sin embargo, aquellos que adoptan o han abrazado estas doctrinas o falsas doctrinas del movimiento carismático, sencillamente han acomodado la palabra de Dios a sus intereses. Quizás el más notable aspecto del movimiento carismático es su afirmación que ellos tienen respecto al don de hablar en nuevas lenguas. Por lo tanto, vamos el día de hoy a entrar a ver un poquito más sobre este tema, y me gustaría sí, que nunca se le olvide estos tres nombres. Charles Parham, que ya en el año 1900 este señor ya comienza, él fundó, acuérdense, un colegio, un instituto allí en Kansas, ¿ya? Y esto dio origen a algunas ideas, o dio el origen al movimiento, al pentecostalismo moderno, al movimiento pentecostal, en cierta manera, o al movimiento de santidad.
Y luego de esto viene este señor William Seymour, ¿cierto? Era un esclavo, le faltaba un ojo o la visión de un ojo, y él también fue alumno de este instituto, y en el fondo él fue el que le dio más impulso al don de lengua, hablando de la segunda ola. Entonces, veamos en primer lugar un breve panorama del trasfondo histórico del don de lengua, ¿ya? Veamos cómo nace esto, cuál es la finalidad, cómo debiéramos nosotros tener una cosmovisión del famoso don de lengua. John Wesley, cierto, que es el que le da el origen al movimiento metodista pentecostal, un ministro de la iglesia anglicana, cierto. Cuando él viaja a Estados Unidos y predica durante el gran despertar, es decir, un avivamiento espiritual histórico del siglo XVIII, dejó establecidos grupos de estudios bíblicos que con el tiempo se convertirían en la actual iglesia metodista, ¿ves? Ahí es el origen. Pero él hablaba de una segunda experiencia, ¿cierto? Él enseñaba en su teología que durante el caminar del creyente debía experimentar una segunda experiencia, posterior a la salvación, en la que Dios tocaba al creyente y le santificaba totalmente. ¿Qué decía John Wesley? Ya que el cristiano experimentaba una total santificación o perfección y no volvía más a pecar nunca más. Y eso, bueno, de esta corriente surgió el movimiento de santidad, conocido, cierto, en el mundo pentecostal, de la cual surgieron diversas denominaciones, incluyendo la Iglesia Nazarena y el Ejército de Salvación. Pero el énfasis siempre fue la segunda experiencia, y esta segunda experiencia tenía que ver con precisamente recibir el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia de esta segunda experiencia o de este bautismo del Espíritu era hablar en nuevas lenguas. Luego aparece, como decíamos, Charles Parham con su instituto ahí en Kansas, y él al enseñar el libro de los Hechos para aplicarlo al evangelismo y a las misiones, le pidió a sus alumnos que buscaran el poder que Dios daba para evangelizar. Y descubrieron en el Hechos 1:8 y todo el capítulo 2 que el requisito para recibir este poder era la imposición de manos y la oración de los líderes. En 1901, una alumna de este colegio, de este instituto, Admet Othman, tras Parham en ponerle las manos y orar por ella, comenzó a hablar en otras lenguas. Todos se regocijaron pensando que esto eran idiomas o dialectos de otras naciones, queridos o requeridos para evangelizar el mundo. Charles Parham abrió otra sucursal en la escuela de Texas, y un predicador afroamericano, William Seymour, ¿cierto? Este hombre era hijo de esclavos, fue impactado por esta enseñanza de las lenguas, y tras mudarse a Los Ángeles, California, abrió una misión en la calle Azusa, de donde enfatizó las enseñanzas aprendidas bajo Charles Parham, y Charles Parham aprendía de Wesley. La enseñanza de Seymour era que las lenguas eran una tercera experiencia, no la segunda. La segunda era otra cosa, ahora había una tercera experiencia o toque de Dios sobre el creyente. Primero era la salvación, la santificación. Acuérdense que la segunda experiencia era la santificación, que está acá, la santificación total. El cristiano experimentaba una total santificación o perfección y no volvía más a pecar. Entonces eso es lo que decía Wesley, pero Seymour habla del bautismo del Espíritu como una tercera experiencia para poder evangelizar, es decir, hablando de las nuevas lenguas. Un tiempo después se cambió la enseñanza y se enfatizaron solo las lenguas como una segunda experiencia a la salvación. Ellos mismos cambiaron su propia doctrina, en la que se recibía el Espíritu Santo teniendo como evidencia el hablar en lenguas. El movimiento pentecostal, hermanos, surgió oficialmente en el año 1906, en este supuesto avivamiento de la calle Azusa, allí en Los Ángeles. Algunos pueden estar o no estar de acuerdo conmigo respecto a que no fue para mí un gran avivamiento. Un avivamiento comienza cuando es la Biblia la que genera transformaciones profundas en el corazón y en la mente de los creyentes.
Pensemos un poquito en el rey Josías, ¿cierto? Ahí en el capítulo 39, si mal no recuerdo, de Segunda de Crónicas. El rey Josías lo que hace es descubrir el libro de la ley, la Torá, y eso generó, cuando los escribas enseñan la Torá al pueblo de Israel, se genera toda una transformación y la gente empezó a sacar los ídolos de sus casas, empezó a destruir los ídolos que tenían, las estatuas que tenían de acera y otros dioses que tenían en sus casas, de tal forma que hubo una transformación como nunca, dice la Biblia, y Dios retuvo en cierta manera el juicio sobre su pueblo. Entonces, lo que genera un genuino avivamiento en la vida de los creyentes es cuando usted experimenta, ¿cierto?, no el bautismo del Espíritu, no el don de lengua, sino cuando usted experimenta una genuina adoración a Dios a través y únicamente a través de las Escrituras. Toda su vida, ¿cierto?, es impactada cuando usted se compenetra en estudiar las Escrituras. Entonces, ahí en ese sentido discrepamos con todo este movimiento. Entonces ya vimos un poquito de historia, aunque esta historia que vimos en unos minutos la venimos estudiando desde hace unas 10 clases más o menos. ¿Qué dice la Biblia sobre el don de lengua? Bueno, busqué una definición bastante adecuada. Es la habilidad sobrenatural de poder hablar en un idioma extranjero, el cual el parlante nunca había estudiado. El propósito del don de lengua era de servir como señal solo a los incrédulos, dice Pablo, para validar el mensaje y a los mensajeros de Dios. El don de lengua o glosolalia es uno de los dones espirituales que el apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, entre los capítulos 12 y 14 de esta carta. La primera vez que se dio este don es cuando se cumplió la promesa de Jesucristo a sus discípulos, pidiéndoles tras su resurrección, acuérdense, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, que era indudablemente la llegada permanente de la presencia de Dios en la vida de la iglesia, a través del Espíritu Santo. Y esto sucedió en la fiesta judía de la cosecha, llamada Pentecostés, por eso se habla de Pentecostés. Pente en griego significa 50, por ser 50 días después de la Pascua, por eso que se le llama Pentecostés. En aquella ocasión, el Espíritu Santo les dio a los discípulos, acuérdense, la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros que ellos no conocían, a judíos que visitaban Jerusalén durante la fiesta y que venían de otras naciones, de otras lenguas y regiones en las que se hablaban distintos idiomas. Y como decíamos que a principios de 1906 se da el inicio a este nuevo movimiento pentecostal. Fíjense que el apóstol Pablo le advirtió a su discípulo Timoteo ahí en el capítulo 4 de su primera carta, el versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué curioso que Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, le dice Pablo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios, sin lugar a dudas, amados estudiantes, está interesado en que cuidemos la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina que no es enfermiza, sino sana. Es aquella que está fundamentada exclusivamente en la Biblia, como dice el autor de la carta la segunda carta que escribe el apóstol San Pedro. Siempre que esta es interpretada correctamente, mediante el respeto a las reglas de hermenéutica y principios establecidos para la correcta interpretación bíblica, respetando, ¿cierto?, los idiomas originales, el contenido o el énfasis de los verbos y todo lo que hemos, de una u otra manera, yo le he hecho énfasis en algunos estudios. Permiso. Un principio importante en que la sana doctrina es consistente con lo que la Iglesia de Cristo ha crecido y ha creído también, por supuesto, en todo lugar. Como intentaremos ver a continuación, respondiendo la pregunta de qué dice la Biblia sobre el don de lengua, queremos darle el énfasis, pero bíblico,
que se ha hecho recientemente por muchas iglesias respecto a este don sobrenatural que es hablar un lenguaje distinto al que yo nací, sin haber tenido alguna instrucción, ¿cierto? Bueno, es una enseñanza nueva en los casi 2000 años de historia en la Iglesia de Cristo. Por 1900 años nunca se habló sobre el don de lengua, sino que vamos a ver un poquito lo que dicen los padres, qué es lo que dice Agustino, qué es lo que dice Tertuliano sobre estas medidas. Entonces, la Biblia dice que el don de lengua es un don espiritual, pero ¿eso qué significa? Bueno, el don de lengua no es elocución estática, no es un lenguaje, entre comillas, espiritual, no es una glosolalia, como dicen algunos. El típico punto de vista carismático acerca del don de lengua es el que es una capacidad dada por Dios para hablar un idioma terrestre o un idioma celestial. Eso es lo que dicen ellos, que es un idioma celestial, sin tener previo conocimiento de ese idioma. Mientras que los carismáticos generalmente reconocen que en Hechos 2 son idiomas terrestres o humanos los que se demuestran. Muchos de ellos se basan en 1 Corintios capítulo 13, aquí habla sobre las lenguas angelicales que Pablo menciona ahí, vamos a ver que no es tal, y 1 Corintios capítulo 14, para afirmar que Pablo hablaba en un idioma divino o angélico, y también que él hablaba en locución estática, es decir, glosolalia, o sea, en lenguas. Hoy en día, el punto de vista carismático más común acerca de lenguas es que hay diferencia entre las lenguas de Hechos y las lenguas de 1 Corintios capítulo 14. Y no hay diferencia. Pensar que hay una diferencia en Hechos capítulo 2, que claro está que son lenguas humanas, son idiomas terrestres, y que las lenguas que se hablan en 1 Corintios capítulo 14 son otro tipo de lenguas. De acuerdo a esta enseñanza, entonces, cuando un cristiano es bautizado por el Espíritu Santo, necesariamente resultan lenguas, las cuales son verdaderos idiomas humanos, como en Hechos capítulo 2. Eso lo tenemos muy clarito, pero no así como lo piensa el movimiento carismático. Este tipo de lenguas debe ser evidente en todos, pero no es el don de lengua de 1 Corintios, el cual no le es concedido a todos. El don de lengua de la primera carta a los Corintios y de Hechos 2 no es concedido a todos. Dios da los dones o repartió dones en la iglesia primitiva como Él quiso, a quien quiso y el don que Él quiso. Desde este punto de vista, el don de lengua de 1 Corintios no es un idioma terrenal, no es un idioma extranjero, sino que dicen ellos, es una elocución estática, es decir, una glosolalia. Los carismáticos han descrito este tipo de, podríamos decir, lenguaje divino o lenguaje angelical, referido ahí en 1 Corintios 13:1. Así que no es para nada difícil de entenderlo. Sin embargo, el don de lengua siempre debería ser entendido como una capacidad milagrosa dada para hablar un genuino idioma humano no nativo a quien lo habla. Por ejemplo, yo no sé inglés, pero si yo siento la necesidad o el llamado del Señor ir a las naciones o ir a Europa, y solamente estoy especulando, y el Señor de la noche a la mañana yo empiezo a hablar inglés aquí en mi casa, luego de haber permanecido en oración, ¿cierto? Empiezo a hablar en inglés, mi señora sabe inglés, me va a decir, ¿dónde fuiste a hablar inglés? No, mi amor, yo le voy a decir que recibí del Señor ese don de lengua, que en el fondo era un idioma que no es nativo mío, por lo tanto Dios me está capacitando para ir a Europa a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. En el fondo ese es el don de lengua, no tiene otra explicación. Bueno, ¿qué pasa en Hechos 2 entonces? Este capítulo da una descripción de la práctica del don de lengua durante la fundación de la iglesia. En esta ocasión está muy claro que las lenguas eran verdaderos idiomas humanos, y leamos Hechos 2 en dos versiones, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y la NBI, la primera dice: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Se entendió? Luego la NBI dice: al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma.
No, creo que estas traducciones son clarísimas de que corresponde a idiomas conocidos. Perdone que tome tanta agua, ustedes saben que habitualmente no lo hago, pero el calor que aquí hay es atroz. Esto fuertemente se apoya a favor de la interpretación de que el don de lengua en 1 Corintios también se refiere a un verdadero idioma humano. Es también importante, amados hermanos, observar que Pablo es el autor de 1 Corintios y que Lucas, el autor del libro de los Hechos, eran compañeros. Ninguno de ellos dan alguna indicación que las lenguas que estaban presentes ahí en Hechos 2 y en 1 Corintios se diferenciaban de cualquier manera de las lenguas, tanto las de Corinto como las del libro de los Hechos, ahí en Jerusalén. Debe haber evidencia convincente antes de que adoptemos un cambio en la definición de lengua, y en este caso no existe alguna evidencia. Expliquemos un poquito más esta primera lámina. En Hechos, las lenguas eran idiomas entendibles, a diferencia del tipo de lenguas que se practicaba en las iglesias actuales, como balbuceos incomprensibles o llamados glosolalia. Por lo tanto, es equivocado o incorrecto por parte de las iglesias pentecostales y carismáticas hoy en día citar el pasaje de Hechos 2 para enseñar que todo cristiano debe recibir al Espíritu Santo y hablar en lenguas, tal como la iglesia primitiva lo hizo. La iglesia primitiva no habló balbuceos, la iglesia primitiva no habló balbuceos, no habló glosolalia. La iglesia primitiva habló siempre un idioma distinto al que ellos habían nacido. Y el famoso don de interpretación de lengua tiene que ver con eso. Es decir, yo voy a Perú y ahí hablan un idioma, qué sé yo, el quechua, no sé si es así. Y Dios me entregó sobrenaturalmente ese don de lengua, de hablar el idioma de esa tribu, por ejemplo. De hecho, hay un caso, lo anoté estudiando en la semana este caso, este tema, de un misionero en Ecuador, que Dios le entregó, cierto, sobrenaturalmente este idioma y pudo hablar con algunas tribus en Ecuador. Entonces, la interpretación de lengua, a propósito quiero aclararla acá también, la interpretación es, si yo aquí yo estoy haciendo clases en este minuto y todos ustedes son de habla inglesa y yo no hablo inglés, sino que hablo castellano, y el Señor me dota de ese don, del don de lengua, de hablar inglés, o no hablo inglés, perdón, pero tengo un intérprete, es decir, alguien que Dios lo dotó con la capacidad sobrenatural de entender mi castellano y traducírselo a los hermanos ingleses. Ese es el don de interpretación de lengua, que tiene que ver con el don de lengua como lo estamos explicando acá. Entonces, no tiene que ver el don de lengua con la segunda experiencia, como dice, cierto, el movimiento carismático. Así que la recepción del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 es un evento histórico único e irrepetible en la vida de la historia de la Iglesia, tal como la Pascua o el pacto de la ley, como el pacto de ley ahí en el Sinaí. Fueron eventos únicos en el pueblo de Dios e irrepetibles. No se puede volver a repetir la experiencia del libro de los Hechos del capítulo 2. Me quedó claro, ¿cierto? No se puede volver a repetir la experiencia de Hechos capítulo 2, ni menos la experiencia de la Pascua, del pacto de la ley ahí en el monte Sinaí. Hechos, recuerden que es un libro que contiene ejemplo y enseñanza del avance del Evangelio, de los discípulos, porque ustedes estudiaron el libro de los Hechos, ¿se acuerdan que lo estudiaron con el pastor Juvenal? Y yo creo que él tiene que haberle enseñado eso, que el libro de los Hechos, difícilmente podemos hacer doctrina. Lo que contiene el libro de los Hechos es el avance del Evangelio, es la historia de cómo nace una iglesia y dándole el avance del Evangelio. Entonces, la recepción del Espíritu Santo en Hechos 2 es un evento histórico único, amados hermanos. Insisto, Hechos es un libro que contiene ejemplos e enseñanzas del avance del Evangelio, de los discípulos, de los apóstoles, siendo testigos de Jesús desde Jerusalén hasta lo último de la tierra.
ahí en Roma, como dice Hechos 1.8 y Hechos capítulo 28. Sin embargo, no es un libro de enseñanza doctrinal como la carta de Pablo, por ejemplo, a los romanos, y todas las cartas que nosotros conocemos. Hechos es un libro de género literario histórico. Por lo tanto, Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo. Describe lo que pasó en el pasado, pero no necesariamente nos instruye que debemos hacer lo mismo. Es como un libro de historia. Si así fuese, entonces deberíamos comenzar a tomar decisiones por el azar, como dice Hechos 1:24-26, que tiraron, ¿cierto?, la suerte. Vender nuestras propiedades y darlas a los pastores, como dice Hechos 2:44-45. Y un sinnúmero de cosas más que simplemente fueron eventos históricos que ayudaron a la conformación de la iglesia. O si leemos el libro de Génesis, podríamos pensar que Dios recompensa el adulterio, por ejemplo, lo que dijo ahí Lea. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Isacar significa recompensa. Entonces, hay libros que son libros históricos y se tienen que leer y estudiar desde el género literario de ese libro. Y el libro de los Hechos es un libro de historia. ¿Las lenguas necesitan ser interpretadas? Sí, claro que sí. 1 Corintios 14, verso 5 y después el 13, dice lo siguiente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, reciba edificación. Y el versículo 13 dice: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. Lengua extraña, idiomas extraños. Se me olvidó incluir en esta lámina logos calogos, donde la palabra lengua ahí es el código Strong 110, que es gloso en el griego, gloso. De ahí viene la palabra glosolalia, gloso, y significa idioma. Cada vez que la palabra lengua aparece acá arriba también, si usted va al código Strong, el diccionario Strong es el 1100. Se me olvidó incluirlo para que ustedes lo vieran. Pero búsquelo ahí en logoscalogos.com y ponga eso, todos los versículos que aparece la palabra lengua, y en todos ellos él es el código 1100 y es la palabra en el griego gloso, es decir, idiomas. En ningún caso idiomas entre comillas angelicales. Vamos a ver eso. El interpretar las lenguas lleva el sentido de traducción. Leamos Juan 9:7, y le dijo: ve a levantarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Traducido, que es traducido. Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Entonces, esos idiomas extranjeros que se hablaban en la iglesia primitiva, que el libro de los Hechos lo relata y la carta a los Corintios también lo relata, necesitaban intérpretes si es que él mismo no sabía interpretarse y que estaba hablando en inglés. Entonces necesitaba un traductor de inglés para que la iglesia fuera edificada. Esa es la finalidad. Estos textos indican que debe haber una traducción de un idioma extranjero. No se puede traducir ningún discurso estático de Jirihai o del famoso glosolalia, ¿ya? Nos saltamos esta lámina. El don de lengua no es un lenguaje de oración para hablar con Dios, ¿ya? El movimiento carismático dice que usted tiene que hablar en lenguas angelicales porque es un lenguaje de oración para hablar con Dios, ¿ya? Bueno, de acuerdo a la teología carismática, el propósito de hablar en lengua es la edificación del individuo, y si estas son interpretadas, también la edificación de la iglesia. En el fondo, ¿qué dice 1 Corintios 14? 1 Corintios 14 enseña que hay un propósito único para todos los dones espirituales, específicamente la edificación de la iglesia. Eso.
Ellos enseñan que el hablar en lenguas es particularmente útil para comunicarse con Dios por medio de la oración. Sin embargo, este punto de vista está directamente opuesto al propósito bíblico del don de lengua. Y el propósito bíblico del don de lengua, amados hermanos, es la edificación. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, este texto describe claramente y a específicos grupos de gente que debían ser edificados por las lenguas y las profecías. La profecía tiene que ver con lo que Dios le entregaba a los apóstoles y escribían. Tiene que ver con la Biblia en el fondo, ¿ya? Y las lenguas tienen que ver con idiomas extranjeros, idiomas no conocidos en el lugar regional donde estaban. La profecía, como la revelación directa de Dios, es necesariamente dirigida para los que ya creen y de quienes se esperaba que respondan a la revelación. Es decir, cuando usted escucha el mensaje el día domingo de su pastor, él está hablando, él está profetizando, él está diciendo que si usted no cambia y no se arrepiente, va a sufrir las consecuencias de la disciplina divina. Eso es hacer profecía en la iglesia primitiva y el sentido que los apóstoles le dieron a la profecía. No así en el Antiguo Testamento, que tenía otro sentido el oficio profético. Pero el don de profecía tiene que ver con la exhortación de la palabra. Y las lenguas, por otra parte, son muestras para los creyentes, dando evidencia supernatural de la autoridad milagrosa de Dios. Cuando los no creyentes escuchan el mensaje en lenguas en su propio idioma, porque tal vez él lo interpreta, hablando por gentes quienes no saben ese idioma, los no creyentes reconocerán que la capacidad para comunicarse de tal manera viene de Dios. La aparición de lenguas en el libro de los Hechos apoya la declaración de Pablo que las lenguas son una señal para los no creyentes. Para los no creyentes. Por lo tanto, si va entrando alguien a su iglesia local y usted tiene, entre comillas, el don de lengua, porque usted habla francés de manera sobrenatural, Dios lo capacitó para hablar francés, y vienen entrando un grupo de hermanos de Francia, un grupo de no creyentes entran a la iglesia, y usted tiene, por lo tanto no son no creyentes, y usted tiene el don de hablar en lenguas terrestres, es decir, francés. Usted interpreta lo que está diciendo el pastor y por eso son señales a los no creyentes, como dice el versículo 22, que las lenguas son señal para los no creyentes. En Hechos 2, las lenguas, acordémonos, fueron utilizadas para validar el mensaje del evangelio a los judíos no salvos. Y las otras dos ocasiones en las lenguas en las lenguas se habla ahí en el libro de los Hechos, es el capítulo 10 y el capítulo 19. Y el contexto de esos dos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 19, el contexto incluye a gente que acababa de venir a la fe en Cristo, es decir, eran no creyentes que escucharon el mensaje a través del don de lengua, a través de hablar un idioma que era conocido por los no creyentes. Por lo tanto, las lenguas son para proporcionar evidencia en el contexto de los mensajes referentes a la salvación. Pero el primer problema con el enseñar que las lenguas son para orarle a Dios, que es el título que estamos viendo, es que en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, explica que el propósito de lengua es de una señal confirmatoria para no creyentes, no para orarle a Dios. Por lo tanto, ahí, a los carismáticos, ahí ya tienen un problema con esa visión que tienen ellos, de que el don de lengua no es un lenguaje de oración, para ellos es un lenguaje de oración para hablar con Dios, pero para nosotros no es un lenguaje para orar, para hablar con Dios, sino que es para predicar el evangelio a alguien que no sepa francés, a alguien que no sepa inglés, para alguien que no sepa chino mandarín.
Espero no ser tan confundido con las explicaciones que estoy dando. Si les quepa alguna duda, al final de mi exposición ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, amados hermanos. No vamos a analizar los textos bíblicos, usted léalos, pero va en confirmando lo que estoy yo relatando aquí y enseñando respecto al don de lengua. Quiero que veamos lo siguiente. Esta parte. El don de lengua no está activo hoy, es decir, que el don de lengua no está activo hoy, no quiere decir que Dios no pueda producir lenguas verdaderas hoy. Me explico. ¿Está activo hoy el don de hacer milagros? No. ¿Está activo el don de sanidad? No. ¿Está activo el don de lengua? No. Pero eso no significa que Dios haya dejado de hacer milagros, haya dejado de hacer sanidades, o permita, como lo expliqué delante, a un misionero en Ecuador, le dio el don de lengua, del idioma, a la tribu donde él concurrió. No podemos limitar a Dios, su soberanía es absoluta, Dios es absolutamente soberano, y Él sigue haciendo milagros. Yo creo en un Dios de milagros, creo en un Dios que hace sanidades. Mi propia madre, ¿cierto?, es la experiencia viva de que Dios hace milagros, y la viejita todavía está con nosotros, es porque Dios la sanó de un cáncer. Entonces yo creo en un Dios de milagros. Lo que yo no creo, y aquí creo interpretar al Instituto Bíblico IBIC, es que alguien, un creyente, tenga ese don de sanidad, o ese don de lengua, o ese don de hablar, perdón, el don de milagros. Voy a tratar de entenderme. Si no, me hace pregunta al final de la clase. Solamente quiere decir que la evidencia demuestra que él ha elegido no continuar el don de lengua más allá de la era apostólica de la iglesia. ¿Por qué? Porque quedó establecido toda la revelación divina quedó establecido el año 97, cuando Juan, el apóstol Juan, ya recibe la última revelación del Apocalipsis, ¿ok? También cuando utilizamos la frase el hablar en lenguas modernos, nos referimos a la práctica de elocución estática, la glosolalia, que es llamada el hablar en lenguas por la gente hoy en día. Esto no es el hablar en lenguas que se encuentran en la Biblia. Hay varias razones por las cuales debemos concluir que el hablar en lenguas bíblicas ya no ocurre en los días de hoy. No podemos limitar a Dios, porque ya les hablé de este misionero que fue al Ecuador. A lo que comúnmente se le llama el hablar en lenguas no es discurso lingüístico. Han habido numerosos estudios de la práctica moderna de hablar estas lenguas, las glosolalias. Los estudios han tomado en cuenta millares de ejemplos. La conclusión, por lo tanto, unánime de este tipo de investigación es que la práctica carismática de hablar en lengua no demuestra las características lingüísticas de habla humano, ¿ya? ¿Qué dicen los especialistas? Aquí hay dos lingüísticos ya que quiero mencionar. William Samari dice lo siguiente. Él es un profesor de lingüística de la Universidad de Toronto. Indica que la práctica moderna de hablar en lengua es como un idioma en algunas maneras, dice, pero esto es solamente porque el altavoz, inconscientemente, dice él, lo desea que sea como un idioma. A pesar de semejanzas superficiales, no es fundamentalmente un idioma. ¿Qué dice William Belmer, profesor de idiomas africanos en la Universidad de California? Él dice, y debo reportar sin reservación que mi muestra estructuralmente no suena como un idioma. No pueden haber más de dos sonidos de vocal que se puedan poner en contraste. No voy a seguir leyendo, pero la idea es que estos dos lingüísticos hicieron un estudio del famoso glosolalia y hablan que no es un idioma en el fondo. Los que consideran, ¿cierto?, que las lenguas son un discurso extático o glosolalia, no son afectados por este análisis lingüístico, no lo van a considerar, porque no creen que eso hablar en lengua es hablar en un idioma humano conocido. Ellos dicen que son idiomas angelicales. Sin embargo, se encuentran con el problema de que Hechos 2 claramente se representan las lenguas como conocidas, lenguajes conocidos y verdaderos idiomas humanos. Entonces, no hay una veracidad, no hay un acercamiento a esta glosolalia respecto al lenguaje de Hechos 2,
y de 1 Corintios capítulo número 14. Puesto que el don bíblico de lenguas consiste, como decía, de verdaderos idiomas humanos, y puesto que el análisis de la práctica moderna de hablar en lenguas, glosolalia, demuestra que estas no son verdaderos idiomas humanos, podemos entonces concluir que la práctica moderna de hablar en lengua no es lo mismo que el don bíblico de lenguas, como lo dicen los carismáticos. La práctica moderna de hablar en lengua no es única al cristianismo carismático, ojo. La práctica moderna carismática de hablar en lengua no es única al movimiento carismático. Este tipo de locución estática o la glosolalia es practicada por muchas religiones del mundo. Se encuentran practicadas por los monjes tibetanos, los esquimales, por tribus africanas y por grupos que practican lo oculto, como muchas tribus ahí en África y en Brasil también. La tradición musulmana indica que Mohammed habló lenguas. El líder mormón Brigham Young, que fue el segundo, tercero de la línea después de José Smith, habló lenguas e interpretó sus propios mensajes. También centenares de ancianos mormones hablaron en lenguas en la edición de su templo ahí en Salt Lake City. Este tipo de lenguaje también se ha producido en estudios psicológicos. Además, el fenómeno no era único al cristianismo, incluso en épocas bíblicas. Acuérdense del oráculo de Delfi, que no estaba lejos de Corintos. Por eso que algunos estudiosos dicen que ya se produce toda una confusión ahí en Corinto, porque muy cerca estaba el oráculo de Delfi, de que ahí en el oráculo de Delfi se hablaban estas lenguas media extrañas o glosolalias media extrañas, que en ningún caso eran las lenguas referidas en el don de lengua de Hechos 2 y de 1 Corintios capítulo 14. Los ritos del culto de Dionisio incluían el hablar en lenguas, al igual como lo hacían muchos magos del primer siglo. Estos acontecimientos, amados hermanos, por supuesto, no son ejemplos del don bíblico de lenguas, sino que son ejemplos de glosolalia, de locución estática, es decir, no hay un idioma que se ha inventado simplemente. Estos acontecimientos eran y continúan siendo perdónenme lo que voy a decir, una falsificación del verdadero milagro de Dios del don bíblico de lenguas, que eran idiomas conocidos. ¿Son lenguas angelicales? Lea conmigo 1 Corintios capítulo 12, de los versos 1 en adelante. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal. Ve por hermano Alejandro que la Biblia habla de lenguas, de idiomas angelicales, de lenguas angelicales, ¿se da cuenta? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o sin valor que retiñe, y si tuviese profecía entendiese todos los misterios. Vamos a tratar de explicar este texto bíblico, que es el único texto que usa el movimiento carismático para decir que el don de lenguas son lenguas angelicales, porque Pablo las expresa ahí en 1 Corintios capítulo 12. Perdón, 1 Corintios capítulo 13, yo me equivoqué aquí, ¿ya? ¿Me perdonan? Es 1 Corintios capítulo 13, ¿ya? Mire, déjeme... 13:1. Sí, 13:1, exactamente. Mire, aquí Pablo está usando una hipérbole. Está usando una hipérbole. En los primeros 3 versículos del capítulo 13 utiliza varias veces una figura literaria conocida como hipérbole, que es una exageración hipotética general de algo para ilustrar una idea, sin necesidad de confirmar lo que dice en el fondo. Solamente es un medio de aclaración de la idea principal a comunicar, que en este caso es el amor. Si yo hablase, y si tuviese, y entendiese, y si repartiese, y si entregase, si no nada de eso, no tengo amor en el fondo. Entonces, aquí está hablando una hipérbole, está hablando de una figura literaria, como decía.
Por otro lado, hermanos, en toda la Biblia vemos que las veces en que se menciona la participación de un ángel comunicándose o interactuando con una persona, siempre vemos que esa persona entendiendo el mensaje sin complicación y sobre todo sin mencionar que había experimentado algo singular nunca antes experimentado. ¿Cómo sería si fuera el caso, por ejemplo, el escuchar una lengua angelical? La Biblia lo diría. El mensaje siempre fue claro y sin referirse a una experiencia nueva, a más de escuchar al ángel trayendo el mensaje de Dios. Aún en los libros de Isaías y Apocalipsis, donde se menciona la adoración celestial de seres angélicos, en todas esas veces se menciona que el escritor de esos pasajes, Isaías y Juan, siempre entendieron lo que se decía durante la adoración de los ángeles. Lo que realmente Pablo deseaba hacer con estos ejemplos, aquí en los primeros 3 versículos de la primera carta a los Corintios, es hablar y exaltar la importancia de la enseñanza del amor en la vida del creyente sobre cualquier otra actividad. Aclara que si no tenía amor, venía a ser como metal que resuena, aquí dice, como metal que resuena o címbalo que retiñe, afirmando que nada soy y nada me sirve. Fíjese que si esto no fuera una hipérbole y nosotros le creyéramos al movimiento carismático de que las lenguas son angelicales, entonces tendríamos aquí un grave problema de interpretación. Mire, ponga atención. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si fuera verdad y yo entendiera esto literalmente, yo sería Dios, pues. Y si tuviese toda la fe, que nunca la voy a tener, de tal manera que trasladase los montes, es decir, mi confesión positiva, traslado al monte, si hagamos cuenta que esto es literal, que hay lenguas angelicales, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, nadie puede hacer eso. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, lo que Pablo está haciendo acá, usando una figura literaria hipérbole, que en ningún caso es literal. ¿Ok? Entonces no podemos afirmar la existencia de lenguas angelicales a la luz de lo que la palabra de Dios en todo contexto nos muestra. Aparte de este versículo en el capítulo 13 de 1 Corintios, nunca más se menciona este hecho, por lo tanto es una expresión dada como una ilustración hipotética de enseñanza. Las veces que se menciona el uso del don de lengua en otros pasajes, siempre se ve a las personas hablando otras lenguas humanas conocidas. En el libro de Hechos vemos que se mencionan 16 lenguas o dialectos humanos que los asistentes al evento en Pentecostés entendían o conocían, de los versículos 4 al 13 del segundo capítulo del libro de los Hechos. La comprensión apropiada de la palabra de Dios, amados hermanos, debe apartarnos de lo que el pasaje realmente quiere decir y llevándonos otra vez a forjar enseñanza fuera de contexto. Esta evidencia demuestra que lo que es actualmente practicado en las iglesias carismáticas no es una señal supernatural de Dios y por lo tanto ciertamente no válida la revelación de Dios. Este tipo de discurso en otras religiones ciertamente no las está validando y pocos carismáticos desearían ser asociados con estas religiones ocultistas. El hablar un verdadero idioma humano que uno nunca ha aprendido demuestra y es comprobable prueba de la potencialidad de Dios y es desemejante de cualquier elocución estática o glosolalia. ¿Qué nos está quedando? Bueno, ¿qué dicen los padres de la iglesia? Agustino, léalo, y Juan Crisóstomo, léalo por favor. Quiero pasar esto. Como conclusión a este tercer punto, se ha demostrado que el don bíblico de hablar lenguas ya no está activo. Este caso se basa en que no es verdadero don de hablar lenguas que vemos en la Biblia. Mientras que es verdad que no vemos el don de hablar lenguas siendo practicado, esto en sí no imposibilita la existencia actual del don. Recuerden, no podemos limitar a Dios. Mientras que estos argumentos no nos deben conducir en ninguna manera
a apoyar al movimiento carismático y su tipo de hablar en lengua, alguien podría decir simplemente que porque nosotros no lo hemos visto y porque otros no lo han visto, no necesariamente quiere decir que el don bíblico de lengua ha cesado. Para llegar firmemente a esta conclusión se requiere aún más prueba. La razón por la que creemos que el don de hablar lengua bíblico ha dejado de existir en el pasar de los apóstoles y de los profetas del Nuevo Testamento se basa en lo que dice la Biblia y lo que hemos explicado en esta tarde. El bautismo del Espíritu, y con esto voy terminando, amados hermanos. El movimiento de Pentecostés, ¿qué hora es? Ya, termino con el bautismo del Espíritu Santo. El movimiento pentecostés y carismático actual afirma que el cristiano debe experimentar un segundo toque de Dios después de su salvación. ¿Ya? Usted necesariamente necesita un toque, un segundo toque divino después de su salvación, al que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. La Asamblea de Dios, la mayoría de las iglesias carismáticas, la mayoría de las iglesias pentecostales, lamentablemente, amados hermanos, cree en esto, de que usted necesita un segundo toque de Dios después de su salvación. Es decir, que Dios la obra la hizo a medias, por lo tanto Dios necesita un segundo toque para hacer la obra completa. Y esa segunda obra completa es el bautismo del Espíritu Santo. Y que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu es hablar en lenguas, tal como sucedió, dicen ellos, a la iglesia y en Hechos capítulo 2, que ya demostramos que no eran lenguas angelicales o glosolalias, sino que eran idiomas humanos. Por el contexto de lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3, 2 y 13, es probable que Juan se refería a que Jesús traería juicio, porque cuando la Biblia habla de fuego, la Biblia se refiere a juicio sobre los injustos, como en Hechos 2 se menciona que se aparecieron repartidos a los discípulos lenguas como de fuego, entonces asocian la palabra fuego para decir que este fue el bautismo que habló Juan. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que dice los versículos 1 al 4 de Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días de la fiesta de la Pascua, estaban todos unánimemente juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como un símil, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas extranjeros, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, hermanos, nótese que Hechos 2, en el Pentecostés, la Biblia nunca menciona que los discípulos fueran bautizados en el Espíritu Santo. La razón por la que el movimiento pentecostal y carismático utilizan esta palabra de bautismo en el Espíritu Santo y lo asocian con hablar en lenguas, lo basan en una declaración de Juan el Bautista hecha ahí en Mateo capítulo 3, verso 11, como lo estaba explicando aquí, que también está en Lucas 3:16. Yo a la verdad os bautizo, dice Jesús. Perdón, lo dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que en el fondo es Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar o atar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos dicen que ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego es lo que es la promesa que se cumple en Hechos capítulo número 2, verso 4 aquí. Como de fuego, respecto a lo que dice Lucas 3:16. Entonces, en la mente y uso de los judíos, la palabra fuego puede ser utilizada para significar poder o también juicio. ¿Ok? Y en este caso de Hechos 2 es poder, un poder sobrenatural que los dota de este nuevo lenguaje y les da poder y fuerzas para hablar y predicar la palabra del Señor. Y por eso que se arrepintieron más de 5,000 personas, acuérdense. Ay, Dios mío. La palabra bautizo viene del griego baptizo, significa sumergir. Acordémonos, estos son doctrinas más que elementales.
o sea que fueron sumergidos en el Espíritu Santo, aunque la Biblia nunca le llama al acontecimiento de hablar en lenguas bautismo. Este texto, combinado con Hechos 1:8 y con Hechos 2:1 al 13, fue utilizado para enseñar que todo creyente necesita una segunda experiencia posterior a la salvación, por medio de la cual recibe el bautismo del Espíritu Santo, cosa que no estamos de acuerdo en esa mala interpretación. Quiero dejarlo hasta acá. Ustedes después leen los factores bíblicos a tomar en cuenta sobre el don de lengua, pero me queda solamente eso, me parece. Sí, me queda eso. Al reflexionar sobre este tema controversial del don de lengua, es importante tomar en cuenta el testimonio de toda la Biblia. Todo lo que la Biblia dice del don de lengua es lo siguiente: que en Hechos 2 las lenguas eran idiomas o dialectos humanos entendibles de diversas naciones. 2, que el don de lengua es un don espiritual que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere y que no es para todo, por lo tanto no tiene relación con el bautismo del Espíritu. Que es el único don que solo edifica al que lo practica, a no ser que haya un intérprete, a pesar de que todos los dones, según la Escritura, fueron dados para edificar a otros. Que en la práctica de la iglesia deben hablar en una reunión 2 o máximo 3 y debe haber un intérprete. Que en la práctica el don de lengua en la iglesia, si no hay intérprete, la persona que habla debe callarse. Si, por ejemplo, si alguien que es inglés y habla en inglés, o sea, es un español que recibe el don de lengua para hablar, para predicar a los gringos, al revés, que es un inglés, no sé cómo, enredé con el ejemplo. Si yo voy a Perú y soy inglés y voy a predicar a Perú, necesariamente, porque recibí el don de lengua, necesariamente necesito un intérprete de ese idioma para poder edificar a la iglesia. Eso es, ahí encontré un ejemplo. Que en la iglesia no debe hablar en lenguas todos al mismo tiempo, y menos aún sin intérprete, porque será un obstáculo al evangelio y los inconversos pensarán que la iglesia están locos. Que es preferible profetizar, es decir, predicar, a hablar en lenguas, que no es predecir el futuro, sino hablar algo que edifique, consuele o exhorte, según el versículo 3 de ese famoso 1 Corintios 14. Que el don de lengua es por señalar a los no creyentes, tal como sucedió en Hechos, en donde eran idiomas entendibles. También es importante considerar todo lo que la Biblia nos dice, que muchas iglesias pentecostales y carismáticas enseñan sobre el don de lengua, que a mi juicio, después de estudiar esto por muchos años, lamentablemente no siempre la mayoría tiene la razón. Y esto lo leen ustedes en su casa, lo que la Biblia no dice sobre el don de lengua. Fin a la cátedra teológica contemporánea. Esperen un segundo. Ahí está. Bien, amados hermanos. Espero haber sido claro y que espero sus preguntas, sus comentarios. Yo tengo una duda, hermano Lizama. Dele, por favor. Entendí muy bien que el don de lenguas, o sea, yo no sé de idiomas y en un lugar dado voy y hablo un nuevo idioma, ¿verdad? Eso es un don que Dios me ha dado. Mi pregunta es, ¿el que interpreta también es un don de Dios o cualquiera puede interpretar el idioma? A ver, el don de interpretación es un don sobrenatural para interpretar lo que usted recibió como lenguaje, como un idioma extranjero. Va a predicar, qué sé yo, usted la invitan a predicar a una iglesia en español, pero usted recibió el don de lengua, usted no habla español, pero recibió el don de lengua en inglés.
pero usted en la iglesia hay un intérprete de lenguas, ¿cierto? Entonces a usted la interpreta porque tiene el don de interpretar cualquier lengua o cualquier idioma. No sé si me explico. Sí, lo entendí, pero por ejemplo, si me pongo a hablar francés y viene y en la iglesia hay una persona que también habla francés y está interpretando lo que yo digo, en ese aspecto ya no es un don porque esa persona ya sabe el idioma. No, pues ahí no es un don, no es un don de interpretación. Él sabe francés porque estudió y le está escuchando de manera amena, le está escuchando. Le está diciendo amén a lo que usted está enseñando. El problema es que si hay gente que no habla francés, la Biblia dice mejor calle y habla el idioma de ellos. ¿Me entiendes? Eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Lizama, Sí, ¿cómo acá estás? estoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, llegué tarde, un poquito tarde. No se preocupe. Aunque entiendo, como usted lo ha explicado, un poquito ligerito, pero aún estas personas que van a la congregación y por allá atrás, pues, porque el que está predicando, entonces esa persona sale hablando en lenguas. Pues el reverendo pues sigue predicando, o nos ponemos a orar, pero nadie hay allí que le interprete porque no se entiende lo que dice la persona. O sea, yo no sé francés, pero sé cuando es francés o latín o cualquier otro idioma. No, todavía no le entiendo la pregunta. Entonces, por eso, porque esa persona, a lo mejor esa persona es ignorante y no sabe que tiene que haber un intérprete para que interprete lo que esa persona está diciendo, porque nadie la va a mandar a callar, y es la duda, no la duda, es la inquietud que he tenido a base de todo lo que usted está diciendo, porque yo he ido a iglesias evangélicas que, ¿verdad? No la mía, pero otra iglesia he asistido y se habla, el don de lengua. ¿Pero la glosolalia o un idioma? Yo no sé, lo que llaman ellos el don de lengua. Lo que llaman, bueno, eso es lo que pasa. Hermana Marta, explicamos del principio que la glosolalia, ese idioma estático que se habla en algunas iglesias carismáticas, no es bíblico. Por eso es que no llega a tiempo. Ya, entonces como no es bíblico, si a mí me invitan a una iglesia de esas características y se ponen a hablar todos en lengua, porque ocurre muchas veces en las iglesias pentecostales, sobre todo en mi país, que el pastor habla en lengua y empieza a hablar en lengua y nadie le entiende, porque es un idioma, o sea, no es un idioma bíblico, no es un idioma que yo podría decir que tiene una sintonía con la Biblia, en ningún caso, porque cuando la Biblia habla del don de lengua, se refiere exclusivamente a un idioma extranjero, a inglés, francés, ¿me entiende? Eso yo no entiendo. Entonces, si usted va a una iglesia, la invitan y están todos tranquilos y el pastor está predicando y el pastor de repente, cierto, tal vez por ignorancia o bien digo, una ignorancia supina, empieza a hablar en lengua porque, no sé, porque, ¿me entiende? Yo, la verdad que me paro y me voy, porque no sintonizo con esa falsa doctrina de la glosolalia, ¿me entiende? Porque no es bíblico, a mi juicio. Yo puedo estar equivocado, pero hasta el día de hoy todo lo que he leído, con quien he conversado, con los maestros que de una u otra manera a uno lo nutren también,
todos coincidimos en lo mismo. No existe ese famoso glosolalia en las escrituras. Recuerde que históricamente esto fue inventado, se sacó a la luz, es decir, de una manera, por Charles Parham, acuérdese, en el año 1900, cuando él crea este instituto ahí en Texas. De ahí se empieza a desarrollar todo este don de lengua, que eran glosolalia y estas cosas, y viene Seymour, este negrito, ¿cierto? Y él le enfatiza más, y aquí empiezan a hacer todo este carisma del don de lengua como un lenguaje extraño o entre comillas angelical. Y luego viene Bennett y le da más impulso, y es el que le da el origen al movimiento carismático de los años 60, 70, hasta el día de hoy. Hay una influencia de Bennett, ¿cierto? Que él respecto al don de lengua. También estudiamos que el pasaje donde se toman los carismáticos para decir que las lenguas glosolalias en sí son lenguas angelicales, no es tal, porque Pablo lo que está haciendo ahí en 1 Corintios capítulo 3, de los versos 1 al 3, usa una figura literaria, la hipérbole. No sé si escuchó esa parte. Sí, pero entonces, es que aún, usted me dijo que si oía a alguien, usted se iba, pero si es una persona conocida, que uno le escucha, pues mira. O sea, si usted me está pidiendo un consejo, sí, ¿qué es lo que haría yo en ese caso? Yo se lo escribo. No se preocupe, si usted me dice qué hace en ese caso, si es una persona amiga, conocida, bueno, con la confianza que me merece porque nos conocemos, sí, yo en otra oportunidad le voy a presentar mi preocupación por lo que está haciendo. ¿Me entiende? Yo lo he hecho con algunos amigos, algunos pastores amigos que yo los he escuchado hablar, predicar, y de repente empiezan a hablar en lengua. Yo los llamo y les digo: pastor, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Y les explico sobre esto, y me dicen: hermano Alejandro, gracias por explicármelo, gracias por enseñármelo. Lo que pasa es que esta cosa es como que es una moda, ¿me entiendes? Como una moda, es como que se transmite, pero en ningún caso es un don que da el Espíritu Santo. Yo estoy clara. Yo haría eso, yo esperaría el momento adecuado para hablar con ese hermano, con esa hermana, con ese siervo, y explicarle cuál es mi punto de vista, si es que él me lo permite. Si me dice: no te metas aquí, bueno, ya, ok, pero yo lo intenté, ¿me entiendes? Eso es lo que haría yo. De hecho, el otro día hablaba con un siervo amigo, con Gonzalo, sobre las posiciones escatológicas, y me decía: wow, por años fui dispensacionalista, y conversar contigo, porque nos fuimos a tomar un café, porque él tenía que enseñar sobre eso en su iglesia, y me dice: estoy un poquito confundido, por favor, amigo, ayúdame. Y estuvimos casi 2 horas hablando sobre estos temas. Entonces, ¿qué quiero enseñarle con esto? De que es necesario aprender estas cosas, que de tal forma que si yo escucho a un amigo diciendo algo que yo creo que no está en la Biblia, yo debo hablar con él y decirle: ¿por qué estás diciendo algo que la Biblia no lo dice? Pero si yo no soy amigo y soy un hermano en Cristo, bueno, yo voy a orar al Señor para que me dé el momento preciso para decirle al hermano: hermano amado, mira, yo no somos amigos, somos miembros de esta iglesia, pero te vi haciendo algo incorrecto que la Biblia no apoya. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con esto? Ese es el deber de un creyente. La Biblia nos llama a juzgar a aquellos que están en el error. Recuerde que Jesús en Mateo capítulo 7, yo tengo un video por ahí en mis redes, en el grupo de WhatsApp, perdón, en el canal de YouTube del instituto, que hablo sobre juzgar a los hermanos. Y Jesús en el capítulo 7 de Mateo me dice que si yo quiero sacarle la viga a la hermana Elizabeth que tiene en sus ojos, primero sácate la que tienes en el tuyo para poder juzgar a la hermana Elizabeth. Es más grande. Claro. Pero ¿qué Jesús quiso decir con esto?
que si la hermana Elizabeth, por ejemplo, nada más Elizabeth es un ejemplo, si la hermana Elizabeth, por ejemplo, está, ¿qué ejemplo uso para que no te ofendas? Ya, está en adulterio, por ejemplo, un ejemplo nada más. Y yo quiero corregirla, quiero juzgarla, porque la vi en adulterio, pero yo estoy también en adulterio. Entonces Jesús me dice, hey, no juzgues a tu hermana que está en adulterio porque tú estás igual, po. Entonces yo para juzgar a la Elizabeth que está en adulterio, perdona Elizabeth, solamente es un ejemplo. Yo no tengo que estar cometiendo ese pecado, ¿me entiendes? Sí. Pasa lo mismo con el don de lengua. Si yo voy a hablar con un hermano, que yo para llevarlo, para sacarlo en cierta manera de su error, yo tengo que decirle, yo no tengo que consentir con el don de lengua. No sé si me expliqué ahora. Elizabeth, discúlpame si te ofendí con el ejemplo, pero es solo un ejemplo, discúlpame. No hay problema. Hermano Lizama, una pregunta. Sí. ¿Qué usted haría si usted está predicando en pleno culto de adoración a Dios y hay una persona que empieza a hablar en glosolalia interrumpiendo lo que usted está diciendo? ¿Qué usted haría en ese momento? Yo paro la predicación y le digo, en el nombre de Jesús, te pido por favor que te calles. Okay. Muy bien. Eso le diría. Si lo conozco, le digo con nombre y apellido. Si es pastor, se lo voy a decir. Mi pastor, por favor, ¿se puede quedar en silencio? Estoy predicando. Pero si ese pastor, si ese pastor sigue predicando y la persona sigue hablando a lo que se refiere Elizabeth, y tú estás en la congregación, pues irías, como usted dijo ahorita, a hablar con la persona y decirle, o sería el pastor el que le tenga que decir, como usted dijo ahora, cállese y no hable. No, yo lo haría yo. Okay. Yo lo haría yo porque considero que la predicación es importante. Pero ¿y si no lo hace? ¿Ah? ¿Y si no lo hace el pastor? Bueno, pero es que si no lo hace, bueno, tendré que decirle al pastor de la iglesia local que está ahí, o el pastor de mi iglesia local, que es Pastor Jorge, ¿qué hacemos? No voy a seguir predicando mientras el hermano no se calle. Yo soy así. Yo lo haría también porque eso es una falta de respeto. Exacto. Perdonen que tome agüita, pero tengo una seca, vaya. El calor. Oh. Bien, acá no tenemos calor, gracias a Dios. Acá no tenemos calor. Sí, ustedes están en invierno allá, pues. Inviernos placenteros, sin nieve. Gracias a Dios. Bien, hermanos amados, si no hay más preguntas y más comentarios, damos entonces por finalizada las clases de este segundo semestre. Y esperen noticias. Yo creo que la primera semana de enero estaríamos haciendo la graduación de los hermanos de Costa Rica. Tenemos que coordinarlo con el pastor Jorge de tal forma que probemos el Zoom, la conexión que vamos a hacer en la iglesia, ¿ya? Para que ustedes en el culto público del día domingo, ustedes estén conectadas también en Zoom y puedan simbólicamente recibir el testimonio, que es un certificado que nosotros emitimos por el diplomado de ustedes, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Manténganse ahí pendiente también del grupo de WhatsApp para el cometido que vamos a hacer. ¿Les parece? Eso lo doy como aviso, ¿ya? El segundo aviso, léanse el estudio que mandé sobre las lenguas. Son 46 páginas, léanlo por favor, reléanlo para que de una u otra manera de que aclaren un poquito más las dudas que pudieron haber quedado el día.